Imagina esto: médicos con bata blanca, quirófanos cerrados al público, instalaciones militares ocultas bajo máxima seguridad. Afuera, el mundo cree que la medicina está destinada a salvar vidas, pero adentro, algunos experimentos secretos se llevan a cabo sin consentimiento, sin ética y sin escrúpulos. Bienvenido al universo de los experimentos médicos secretos, una de las páginas más oscuras de la historia de la humanidad. Durante siglos, la búsqueda del conocimiento científico ha sido una constante, pero en más de una ocasión esa búsqueda cruzó límites que hoy resultan impensables. Cuando el poder, la guerra y la ambición se mezclan con la ciencia, los resultados pueden ser tan aterradores como fascinantes. Lo curioso es que muchos de estos experimentos no son simples teorías conspirativas. Están documentados en archivos oficiales, testimonios de sobrevivientes y juicios históricos. Uno de los ejemplos más impactantes ocurrió en la Alemania nazi, con los experimentos del médico Josef Mengele en Auschwitz. Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, seleccionaba prisioneros para pruebas que iban desde inyecciones con químicos tóxicos hasta cirugía sin anestesia. Su obsesión eran los gemelos. Los sometía a transfusiones cruzadas, amputaciones y pruebas genéticas con el fin de crear una raza perfecta. Lo perturbador es que estos experimentos no se realizaban en secreto dentro de los campos de concentración, sino como parte de un plan organizado por el régimen nazi para avanzar en la medicina militar y la eugenesia. Pero los nazis no fueron los únicos. En Estados Unidos, al mismo tiempo que combatían al Tercer Reich, el propio gobierno financió proyectos secretos de investigación médica en ciudadanos sin su conocimiento. El caso más famoso es el estudio de sífilis de Tuskegee. Entre 1932 y 1972, el Servicio de Salud Pública estadounidense utilizó a más de 600 hombres afroamericanos de Alabama como conejillos de indias. A los pacientes se les ocultó que padecían sífilis y se les negó tratamiento, incluso después de que la penicilina se convirtió en la cura oficial. El objetivo: observar cómo avanzaba la enfermedad en el cuerpo humano. Durante 40 años, el experimento siguió su curso, causando muertes y sufrimiento innecesario. Cuando el escándalo salió a la luz, generó una indignación mundial que marcó para siempre la historia de la bioética. Otro capítulo espeluznante proviene de Japón, con la infame Unidad 731. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés instaló un centro de investigación en Manchuria donde se llevaron a cabo experimentos de guerra biológica. Prisioneros de guerra eran infectados deliberadamente con peste bubónica, antrax y cólera. Algunos eran viviseccionados sin anestesia para estudiar cómo reaccionaban los órganos humanos en tiempo real. El objetivo de la Unidad 731 era desarrollar armas biológicas capaces de diezmar ejércitos enemigos. Lo más perturbador es que, al terminar la guerra, muchos de los científicos responsables no fueron castigados. Estados Unidos los protegió a cambio de los datos obtenidos, considerándolos valiosos para la Guerra Fría. En la misma época, surgieron también proyectos secretos en torno al control mental. Bajo el programa MKUltra, la CIA llevó a cabo experimentos en los años 50 y 60 utilizando drogas psicodélicas como el LSD, hipnosis y técnicas de privación sensorial. El objetivo era estudiar cómo manipular la mente humana para usarla en espionaje y guerra psicológica. Muchas de las personas sometidas a estas pruebas no sabían que estaban siendo drogadas. Universitarios, presos, soldados e incluso pacientes psiquiátricos fueron víctimas de estas pruebas. Los resultados fueron caóticos. Algunos murieron, otros quedaron con daños psicológicos irreversibles y otros simplemente desaparecieron. Y es que el patrón se repite. La mayoría de los experimentos médicos secretos han utilizado a los más vulnerables. Prisioneros de guerra, minorías, enfermos mentales, pobres o simples ciudadanos que no tenían idea de lo que se estaba haciendo con ellos. La lógica detrás era fría, son prescindibles y el conocimiento científico vale más que sus vidas. Una mentalidad que hoy resulta aterradora, pero que durante décadas fue aceptada en silencio por instituciones militares y científicas. Lo que hace más intrigante todo esto es que no siempre se trataba de simples excesos. Muchas veces, estos experimentos tenían respaldo oficial. Documentos desclasificados demuestran que gobiernos enteros estaban al tanto y decidían mantener todo en secreto para no perder ventaja militar o científica. La ciencia se volvía un arma, y los laboratorios secretos, auténticos campos de batalla donde la ética era la primera víctima. Y aquí surge la gran pregunta:
¿Cuántos de estos experimentos permanecen ocultos hasta hoy? Si sabemos lo que ocurrió en Alemania, Japón o Estados Unidos, ¿qué pasará con los archivos que aún no han sido liberados? ¿Qué experimentos permanecen enterrados en los sótanos de hospitales militares o laboratorios cerrados? La historia nos enseña que, cuando se mezcla poder, ciencia y secreto, el resultado suele ser perturbador. Este es apenas el inicio del viaje por los experimentos médicos secretos más oscuros y curiosos de la historia. En los siguientes capítulos exploraremos con detalle los casos más aterradores, las víctimas, los resultados y cómo algunos de esos proyectos influyeron en la medicina moderna. Porque, aunque hoy parezca increíble, parte de lo que sabemos sobre enfermedades, vacunas y el cuerpo humano proviene de estas prácticas crueles y ocultas. Prepárate, porque lo que viene no es fácil de digerir. Cuando pensamos en experimentos médicos secretos, los nazis y la Unidad 731 japonesa aparecen como ejemplos inevitables de hasta dónde puede llegar la crueldad humana en nombre de la ciencia y el poder. Sus historias no solo están documentadas en juicios y testimonios, sino que han marcado para siempre los límites éticos de la medicina moderna. Lo que hicieron no fue ciencia, fue barbarie disfrazada de investigación. En la Alemania nazi, el régimen de Adolf Hitler impulsó un programa médico cuyo fin no era curar, sino demostrar y reforzar sus ideas de supremacía racial. Miles de prisioneros en campos de concentración fueron utilizados como cobayas humanas sin anestesia, sin consentimiento y sin posibilidad de escape. El médico más famoso, tristemente célebre, fue Josef Mengele, apodado el Ángel de la Muerte. En Auschwitz, Mengele seleccionaba a los prisioneros que llegaban en trenes y escogía especialmente a los gemelos para sus experimentos. Quería descubrir cómo manipular la genética para multiplicar nacimientos de gemelos y así aumentar rápidamente la raza aria. A esos niños les inyectaba químicos en los ojos para intentar cambiarles el color, los sometía a transfusiones cruzadas de sangre, amputaciones, mutilaciones y hasta operaciones para unirlos quirúrgicamente. Muchos morían en el proceso, y quienes sobrevivían quedaban marcados para siempre. Mengele tomaba notas meticulosas, convencido de que estaba contribuyendo a la ciencia, cuando en realidad solo estaba escribiendo una de las páginas más oscuras de la historia médica. Otros médicos nazis se centraron en experimentos de resistencia. En Dachau, los prisioneros eran introducidos en cámaras de baja presión para simular la altura a la que volaban los pilotos de combate. Querían saber cuánto podía soportar el cuerpo humano antes de colapsar. Muchos murieron de descompresión, hemorragias internas o simplemente ahogados. En el mismo campo, también se realizaron experimentos de hipotermia. Prisioneros eran sumergidos en agua helada durante horas para estudiar la resistencia humana al frío y probar diferentes métodos de reanimación. El objetivo era ayudar a los pilotos de la Luftwaffe que caían en mares helados, pero a costa de torturar a cientos de personas. En Ravensbrück, un campo de mujeres, las prisioneras eran sometidas a experimentos quirúrgicos brutales. Se les infectaban heridas deliberadamente con bacterias como el tétanos o la gangrena para probar antibióticos y desinfectantes. Muchas quedaron discapacitadas de por vida. La lógica era simple. Si un soldado resultaba herido en el frente, había que saber cómo tratarlo, aunque el precio fuera la vida de inocentes. Mientras tanto, en el otro extremo del mundo, el Imperio japonés tenía su propio laboratorio del horror, la Unidad 731. Ubicada en Manchuria, esta base secreta del ejército japonés fue dirigida por el general Shiro Ishii y se especializó en guerra biológica. Allí, miles de prisioneros chinos, coreanos, rusos y algunos occidentales fueron utilizados como sujetos de prueba. A los prisioneros, llamados marutas o troncos, se les infectaba con peste bubónica, antrax, cólera y sífilis. Los científicos querían medir cómo se propagaban las enfermedades y cómo podían usarse como armas contra ejércitos enemigos o poblaciones enteras. Lo más perturbador eran los experimentos de vivisección sin anestesia. Los médicos abrían a los prisioneros vivos para observar cómo reaccionaban los órganos en tiempo real. Amputaban extremidades para estudiar la pérdida de sangre o trasplantaban órganos sin preocuparse por la supervivencia. También exponían a prisioneros al frío extremo, a explosiones de granadas, o los usaban como blancos para probar lanzallamas y armas químicas. Todo estaba diseñado para recopilar datos útiles para el ejército imperial. Uno de los experimentos más escalofriantes consistía en lanzar bombas llenas de pulgas infectadas con peste bubónica sobre aldeas chinas.
Esto provocó brotes masivos de la enfermedad que mataron a miles de civiles. Era un experimento a gran escala, con personas inocentes como conejillos de Indias, diseñado para comprobar la efectividad de las armas biológicas. Lo más indignante llegó después de la guerra. Mientras los médicos nazis eran juzgados en los juicios de Nuremberg, los líderes de la Unidad 731 tuvieron un destino diferente. En lugar de enfrentarse a la justicia, muchos fueron protegidos por Estados Unidos a cambio de entregar los datos de sus investigaciones. El gobierno estadounidense, en plena Guerra Fría, estaba interesado en usar esa información para su propio programa de armas biológicas. Así, Shiro Ishii y otros responsables nunca pisaron la cárcel. Algunos incluso ocuparon cargos importantes en universidades y laboratorios japoneses tras la guerra. Lo irónico es que muchos de los avances médicos que tenemos hoy en día están manchados con esta sangre. Los estudios de hipotermia nazis, por ejemplo, siguen siendo consultados porque contienen datos imposibles de reproducir en condiciones éticas. Del mismo modo, la información sobre enfermedades infecciosas recopilada por la Unidad 731 influyó en investigaciones posteriores sobre bacterias y bioterrorismo. La pregunta incómoda es: ¿puede la ciencia aprovechar datos obtenidos de forma tan inhumana? El legado de estos experimentos fue tan oscuro que, tras la guerra, el mundo tuvo que replantearse los límites de la medicina. Los juicios de Nuremberg no solo sirvieron para condenar a criminales de guerra, sino también para establecer principios éticos fundamentales. De allí surgió el Código de Nuremberg, que establece que el consentimiento voluntario de los participantes es absolutamente esencial en cualquier investigación médica. También marcó el inicio de la bioética como disciplina, para evitar que los horrores del pasado volvieran a repetirse. Sin embargo, aunque los nazis y la Unidad 731 son los ejemplos más famosos, no fueron los únicos. En los próximos capítulos veremos cómo países como Estados Unidos, la Unión Soviética e incluso naciones aliadas también realizaron experimentos secretos con humanos, en nombre de la ciencia, el control social y la guerra. La gran ironía es que tanto nazis como japoneses se justificaban con la misma frase: «es por el bien de la humanidad». Pero en realidad, sus víctimas demuestran lo contrario. La ciencia, cuando se usa sin ética, puede ser tan peligrosa como las armas más letales. Cuando pensamos en experimentos médicos secretos, lo primero que viene a la mente son dictaduras o regímenes autoritarios. Sin embargo, uno de los países que más proyectos encubiertos desarrolló en este ámbito fue nada menos que Estados Unidos, la autoproclamada Tierra de la Libertad. Lo perturbador es que, en muchos casos, los experimentos se llevaron a cabo no solo con conocimiento del gobierno, sino con su total respaldo. La diferencia es que aquí todo se escondió bajo la fachada de investigación científica y seguridad nacional. Uno de los casos más famosos y escalofriantes es el estudio de sífilis de Tuskegee. En 1932, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos seleccionó a 600 hombres afroamericanos pobres de Alabama. La mayoría eran campesinos analfabetos, vulnerables y sin acceso a atención médica. A 399 de ellos se les diagnosticó sífilis, pero en lugar de informarles y tratarlos, los médicos les ocultaron la verdad. Les dijeron que tenían mala sangre y que recibirían atención gratuita, cuando en realidad eran sujetos de un experimento diseñado para observar cómo progresaba la enfermedad sin tratamiento. Lo más indignante ocurrió después de 1947, cuando la penicilina ya era un tratamiento probado y eficaz contra la sífilis. En lugar de administrarles la cura, los médicos continuaron el experimento, dejando que la enfermedad avanzara hasta causar ceguera, demencia, malformaciones congénitas y muertes dolorosas. Durante 40 años, los hombres fueron engañados, y muchos transmitieron la enfermedad a sus esposas e hijos. El estudio se mantuvo en secreto hasta que, en 1972, un periodista lo destapó. La revelación generó una ola de indignación y desconfianza hacia el sistema de salud que aún perdura en algunas comunidades afroamericanas. Pero el caso de Tuskegee no fue un hecho aislado. A lo largo del siglo XX, Estados Unidos financió múltiples experimentos con humanos bajo la justificación de la Guerra Fría. Entre ellos destaca el proyecto MKUltra, dirigido por la CIA. Iniciado en 1953, este programa buscaba desarrollar técnicas de control mental que pudieran usarse contra enemigos soviéticos y chinos. Para ello, los científicos de la CIA probaron con drogas psicodélicas como el LSD, hipnosis,
privación sensorial, electroshock y torturas psicológicas. Lo inquietante es que muchas de las víctimas ni siquiera sabían que estaban participando en un experimento. Universitarios, pacientes psiquiátricos, presos y hasta ciudadanos comunes fueron drogados sin su consentimiento. En algunos casos, los voluntarios eran empleados de la propia CIA que nunca supieron que sus bebidas habían sido adulteradas con ácido lisérgico. Los resultados fueron devastadores. Hubo muertes por sobredosis, suicidios inducidos por estados psicóticos y personas que quedaron con daños mentales irreversibles. Uno de los episodios más polémicos fue el de Frank Olson, un científico del ejército que trabajaba con armas biológicas. Olson fue drogado con LSD sin saberlo durante una reunión de la CIA y días después cayó desde la ventana de un hotel en Nueva York. Oficialmente se declaró suicidio, pero investigaciones posteriores sugieren que pudo haber sido asesinado para evitar que revelara secretos del programa. El caso inspiró documentales y teorías que hasta hoy generan debate. El MKUltra se mantuvo activo durante 2 décadas y solo salió a la luz en 1975, tras las investigaciones del Congreso de Estados Unidos. Muchos documentos habían sido destruidos, por lo que la magnitud real del programa sigue siendo un misterio. Lo cierto es que la CIA experimentó con su propia población en nombre de la seguridad nacional, cruzando todos los límites éticos imaginables. Otro caso menos conocido, pero igualmente perturbador, ocurrió en los años 40 y 50 con los experimentos de exposición a radiación. En plena era nuclear, el gobierno estadounidense realizó pruebas con plutonio y uranio en pacientes hospitalizados, soldados y prisioneros. Muchas veces, las personas no sabían que estaban recibiendo dosis de radiación, y solo después se descubrió que habían sido parte de un estudio secreto para conocer los efectos de los elementos radiactivos en el cuerpo humano. Incluso hubo casos internacionales. En Guatemala, entre 1946 y 1948, médicos estadounidenses infectaron deliberadamente con sífilis y gonorrea a prisioneros, soldados e internos de hospitales psiquiátricos. Querían estudiar cómo se propagaban las enfermedades de transmisión sexual y cómo respondían al tratamiento. Durante décadas, este experimento fue un secreto, hasta que documentos oficiales lo sacaron a la luz en 2010, provocando una disculpa pública del gobierno de Estados Unidos. Lo más inquietante de todos estos casos es que no se trataba de experimentos clandestinos hechos por un par de científicos descontrolados. Eran proyectos financiados, autorizados y supervisados por instituciones oficiales, con presupuestos millonarios y el respaldo de altos mandos militares y políticos. El secreto se mantenía porque los documentos eran clasificados, y las víctimas, por ser pobres, marginadas o prisioneras, rara vez podían alzar la voz. Estos experimentos dejaron un legado de desconfianza hacia la medicina y el Estado. No es casualidad que, aún hoy, muchas personas se muestren escépticas frente a campañas de vacunación o programas de salud pública, especialmente en comunidades que históricamente fueron utilizadas como conejillos de indias. La sombra de Tuskegee, MKUltra y los experimentos de radiación sigue proyectándose sobre la relación entre ciencia, gobierno y sociedad. Paradójicamente, algunos de estos experimentos contribuyeron indirectamente a avances médicos y tecnológicos. El estudio de los efectos de la sífilis, aunque inmoral, ayudó a comprender mejor la enfermedad. Las pruebas con LSD influyeron en investigaciones posteriores sobre psiquiatría y neurociencia. Y los datos sobre radiación se usaron en protocolos de seguridad nuclear. Pero el precio humano fue tan alto que hoy se consideran logros manchados de sufrimiento y muerte. En los próximos capítulos veremos cómo la Unión Soviética, rival directo de Estados Unidos en la Guerra Fría, tampoco se quedó atrás. Sus laboratorios secretos realizaron experimentos aún más misteriosos, desde armas biológicas hasta proyectos de manipulación psicológica. Y al igual que en Occidente, la mayoría de esos secretos solo han salido a la luz décadas después, gracias a la apertura de archivos clasificados. Lo que está claro es que Estados Unidos, pese a su imagen de defensor de la libertad, llevó a cabo algunos de los experimentos médicos secretos más polémicos y siniestros del siglo XX. Y lo hizo bajo la misma excusa que otros regímenes, la seguridad nacional. Si Estados Unidos llevó a cabo experimentos médicos secretos amparados en la Guerra Fría, la Unión Soviética no se quedó atrás. De hecho, muchos investigadores aseguran que, en cuanto a secretismo, escala y ambición, los soviéticos superaron con creces a su rival occidental. Lo inquietante es que gran parte de lo que hicieron aún sigue siendo un misterio,
porque muchos archivos permanecen clasificados o fueron destruidos tras la caída de la URSS. Sin embargo, lo que sí ha salido a la luz muestra un panorama escalofriante: laboratorios ocultos, ciudades secretas y proyectos que buscaban transformar el cuerpo y la mente humana en armas. Uno de los programas más temidos fue el de armas biológicas, gestionado por la organización Biopreparat. Oficialmente, la URSS era firmante de la Convención sobre Armas Biológicas de 1972, que prohibía su desarrollo. Pero en secreto, montó un sistema gigantesco de investigación clandestina con más de 60 laboratorios y 30.000 empleados. Allí se trabajaba en la creación de versiones más letales de virus y bacterias como anthrax, peste bubónica, viruela, ébola y Marburgo. El objetivo era tener un arsenal invisible capaz de desatar epidemias en masa contra enemigos potenciales. Uno de los incidentes más conocidos ocurrió en Sverdlovsk en 1979, cuando una fuga accidental de anthrax mató oficialmente a unas 60 personas, aunque investigadores independientes creen que las víctimas fueron muchas más. El gobierno soviético trató de ocultar el desastre, diciendo que se debía a carne contaminada, pero tras la caída de la URSS se supo que el brote provenía de una instalación militar secreta. Este caso confirmó lo que muchos sospechaban: la URSS jugaba con armas biológicas al margen de cualquier tratado internacional. Pero los soviéticos no se limitaron a bacterias y virus. También exploraron el terreno de la manipulación psicológica y el control mental en proyectos que recuerdan al MK-Ultra estadounidense. Basados en la idea de que el cerebro humano podía convertirse en un arma, realizaron experimentos con hipnosis, drogas psicotrópicas y técnicas de lavado de cerebro. El objetivo era doble: crear espías capaces de resistir torturas y manipular la mente de prisioneros para extraer información. Algunos informes sugieren que los soviéticos experimentaron con la llamada psicotecnología, combinando radiación electromagnética, frecuencias sonoras y estimulación cerebral. Según estas teorías, buscaban desarrollar armas capaces de alterar el comportamiento humano a distancia, provocando confusión, miedo o incluso enfermedades en los objetivos. Aunque gran parte de esta información se mezcla con rumores y teorías conspirativas, lo cierto es que documentos desclasificados en los 90 confirman que hubo investigaciones oficiales en este campo. El secretismo soviético era tan extremo que muchas de estas investigaciones se realizaban en ciudades cerradas, lugares que no aparecían en los mapas y a los que solo tenían acceso científicos y personal autorizado. Una de las más famosas fue Arzamas 16, una ciudad científica dedicada a armas nucleares y biológicas. Allí, médicos, ingenieros y militares trabajaban en proyectos tan avanzados como peligrosos, bajo vigilancia constante de la KGB. Para los habitantes, la vida transcurría en un limbo extraño, aislados del mundo, pero con acceso a recursos ilimitados, siempre bajo la amenaza de que una fuga de información significara el fin de sus carreras o de sus vidas. Un aspecto menos conocido, pero igualmente inquietante, fueron los experimentos con resistencia humana en condiciones extremas. Los soviéticos, obsesionados con superar a Estados Unidos en la carrera espacial y militar, sometieron a soldados y prisioneros a pruebas brutales: privación del sueño durante días, exposición prolongada a bajas temperaturas, ingestión de drogas estimulantes y ensayos con sueros experimentales. Querían crear al hombre soviético invencible, capaz de soportar las condiciones más duras del campo de batalla o del espacio exterior. Uno de los experimentos más perturbadores está relacionado con los rumores del experimento del sueño ruso, una leyenda urbana que circula en Internet. Según el mito, prisioneros políticos fueron encerrados en una cámara hermética y expuestos a un gas estimulante que les impedía dormir durante semanas. Con el paso de los días, los sujetos enloquecieron, mutilaron sus cuerpos y se atacaron entre sí. Aunque no hay pruebas de que este experimento en particular haya ocurrido, la popularidad del relato refleja lo creíble que resulta imaginar a la URSS llevando a cabo experimentos de ese tipo. El mito es tan poderoso porque encaja con el historial real de brutalidad científica del régimen. El final de la Guerra Fría reveló parcialmente la magnitud de estos proyectos. Varios científicos soviéticos desertores contaron detalles de lo que vivieron en esos laboratorios. Uno de ellos, Ken Alibek, es subdirector de Biopreparat, confesó que trabajaron en cepas de anthrax resistentes a antibióticos y en versiones más letales de la viruela. Según él, el objetivo era claro: si estallaba una guerra nuclear, la URSS tendría un segundo golpe capaz de acabar con millones de personas mediante epidemias. Lo más inquietante es que, tras la caída de la Unión Soviética en 1991, no todo el programa fue desmantelado.
Muchos laboratorios quedaron abandonados, con viales de virus y bacterias almacenados en condiciones precarias. Algunos científicos quedaron desempleados y, según informes de inteligencia, pudieron haber ofrecido su conocimiento a países interesados en armas biológicas. Esto generó un temor internacional, que los secretos del Laboratorio Rojo se dispersaran por el mundo, alimentando nuevos programas clandestinos. El legado de los experimentos médicos secretos soviéticos sigue siendo un tema incómodo. Por un lado, muestran hasta dónde puede llegar un Estado cuando prioriza la supremacía militar sobre la vida humana. Por otro, dejan abierta la duda de cuántos proyectos permanecen ocultos en archivos que nunca se han revelado. ¿Qué más investigaron? ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Y cuántos de esos experimentos se aplican, en secreto, todavía hoy? Lo cierto es que, tanto en Occidente como en Oriente, la Guerra Fría convirtió la ciencia en un campo de batalla invisible, y los cuerpos humanos en armas desechables. El mundo de los experimentos médicos secretos está plagado de documentos oficiales, testimonios desgarradores y pruebas históricas. Pero también se mueve en un terreno pantanoso, lleno de conspiraciones, rumores y fraudes. La línea entre lo real y lo inventado se vuelve difusa, y muchas veces la falta de transparencia de los gobiernos solo alimenta más sospechas. Cuando algo tan brutal como Tuskegee o MK Ultra resulta ser cierto, ¿cómo distinguir entre lo que pasó y lo que es un mito? Esa pregunta es el combustible de las teorías más inquietantes. Un ejemplo claro son los experimentos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que existieron y fueron aterradores. Pruebas de congelación, inyecciones de químicos, mutilaciones y operaciones sin anestesia. Tras el fin de la guerra, esos horrores salieron a la luz en los juicios de Nuremberg. Pero lo que generó teorías fue el destino de muchos médicos y científicos nazis. Se dice que algunos, en lugar de ser castigados, fueron reclutados en secreto por Estados Unidos y la Unión Soviética para aprovechar sus conocimientos. De hecho, la famosa Operación Paperclip confirmó parte de esta teoría. Decenas de científicos nazis fueron llevados a trabajar en proyectos espaciales y militares en Estados Unidos. Esto dejó la puerta abierta a un rumor recurrente, que experimentos similares a los de los campos de concentración pudieron continuar ocultos bajo el paraguas de la seguridad nacional. Aunque no hay pruebas contundentes, la lógica es simple. Si esos hombres eran capaces de torturar en nombre de la ciencia, ¿por qué cambiarían de repente al llegar a un nuevo país? Otro campo plagado de conspiraciones son las pruebas de control mental. Sabemos con certeza que el proyecto MK Ultra existió. Sabemos que hubo víctimas reales, drogas administradas sin consentimiento y muertes sospechosas. Pero también circulan teorías que van más allá, supuestos programas de asesinos dormidos creados para eliminar a enemigos políticos. Casos como el de Sirhan Sirhan, el asesino de Robert F. Kennedy, han sido analizados desde esta perspectiva. Él mismo decía no recordar nada del crimen, y algunos lo señalan como producto de un programa de manipulación mental. ¿Realidad o excusa? El misterio sigue abierto. La desinformación gubernamental también alimentó mitos. Durante años, se negaba la existencia de experimentos con radiación o armas biológicas. Cuando finalmente se destaparon, la gente ya no sabía en qué creer. Esa desconfianza generó un terreno fértil para leyendas como el experimento Filadelfia, donde supuestamente la Marina de Estados Unidos hizo desaparecer un barco entero en 1943 usando campos electromagnéticos. Aunque los científicos aseguran que es imposible, el hecho de que el ejército guardara silencio durante tanto tiempo dio oxígeno a la conspiración. Otro caso curioso son los rumores de experimentos extraterrestres. La conexión entre ciencia secreta y visitas alienígenas ha sido un clásico en la cultura popular. El Área 51 no solo está asociada a avistamientos de ovnis, sino también a supuestos experimentos médicos con cuerpos de extraterrestres. Lo interesante es que, aunque no hay pruebas, la CIA y el Pentágono tardaron décadas en reconocer que sí realizaron pruebas secretas allí, aunque relacionadas con aviones espía y no con ovnis. Esa costumbre de ocultar la verdad, incluso cuando es menos fantástica, mantiene vivas las sospechas más descabelladas. En la Unión Soviética también surgieron teorías. Se habla de experimentos secretos para crear supersoldados, humanos con fuerza y resistencia sobrehumanas, logrados a través de inyecciones hormonales y cirugías experimentales.
Aunque no hay documentos que lo prueben, las historias coinciden con la obsesión soviética por superar a Estados Unidos en cada campo. Y, como vimos en los capítulos anteriores, lo cierto es que sí hubo pruebas con drogas, resistencia extrema y manipulación psicológica. Por eso, aunque la leyenda del soldado invencible suene exagerada, no es tan fácil descartarla. Lo mismo ocurre con las teorías modernas sobre virus creados en laboratorios. Cada vez que surge una epidemia, aparecen voces que aseguran que no es natural, sino resultado de experimentos secretos que se escaparon o fueron liberados a propósito. Aunque la mayoría de estas afirmaciones carecen de pruebas sólidas, el historial de programas como Biopreparat en la URSS y los experimentos con radiación en Estados Unidos hacen que la gente no descarte esa posibilidad. También están los fraudes conscientes, inventados para asustar o entretener. Uno de los más famosos es el del supuesto documento llamado Informe Majestic 12, que detallaba experimentos médicos con tecnología extraterrestre. Décadas después se demostró que era falso, pero aún circula en foros y documentales como si fuera real. Lo mismo con el experimento del sueño ruso, una creepypasta que se viralizó en Internet y que muchos creyeron cierta durante años. Su éxito demuestra lo fácil que es confundir ficción con realidad cuando se trata de experimentos secretos. Al final, lo que mantiene vivas estas conspiraciones es la misma pregunta: ¿qué tanto nos ocultan los gobiernos? Cada revelación real, Tuskegee, MKUltra, radiación, Biopreparat, refuerza la idea de que si hubo experimentos tan brutales y fueron negados durante décadas, entonces es posible que haya mucho más que aún no sabemos. Y aunque algunas teorías son absurdas, otras parecen menos descabelladas cuando se comparan con hechos comprobados. La verdad es que los experimentos médicos secretos son un terreno donde los límites entre lo real y lo ficticio se borran con facilidad. Lo cierto convive con lo inventado, y lo inventado se vuelve creíble gracias al secretismo oficial. Es como un rompecabezas en el que siempre faltan piezas, y en ese vacío la imaginación colectiva hace el resto. Los experimentos médicos secretos no fueron simples errores del pasado. Cada caso revelado dejó cicatrices profundas que marcaron la historia de la ciencia, la política y la sociedad. Y aunque muchos de ellos salieron a la luz, la pregunta que persiste es: ¿realmente aprendimos la lección? Uno de los efectos más inmediatos fue la creación de un marco legal y ético para controlar la investigación científica. Tras los horrores de los experimentos nazis, el mundo se vio obligado a redactar el Código de Nuremberg en 1947. Este documento estableció principios básicos como el consentimiento informado, el derecho a retirarse de un experimento y la obligación de minimizar el sufrimiento. En teoría, con ese código se cerraba la puerta a nuevos abusos. En la práctica, como vimos, Estados Unidos y la Unión Soviética siguieron adelante con proyectos encubiertos durante décadas. El caso de Tuskegee fue tan escandaloso que, después de destaparse en 1972, Estados Unidos creó la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en la Investigación Biomédica y del Comportamiento. De ahí nació el Informe Belmont en 1979, que definió 3 principios éticos fundamentales: respeto por las personas, beneficencia y justicia. Hoy esos principios son la base de todos los comités de ética en investigación médica. Sin embargo, para las víctimas y sus familias, las disculpas llegaron demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. El proyecto MKUltra también dejó huellas. La revelación de que la CIA había manipulado a ciudadanos sin su consentimiento generó un debate enorme sobre los límites del poder del Estado. Los comités del Congreso estadounidense exigieron transparencia y supervisión de las agencias de inteligencia. Pero, como muchos documentos fueron destruidos antes de que se investigara, aún se sospecha que parte de la verdad quedó enterrada. Esa falta de claridad alimenta hasta hoy teorías sobre programas secretos que quizá nunca terminaron. En la Unión Soviética, las consecuencias fueron diferentes. Tras la caída del régimen, algunos científicos que trabajaron en Biopreparat confesaron lo que hicieron, pero muchos laboratorios quedaron abandonados, con materiales biológicos peligrosos todavía en su interior. El miedo de la comunidad internacional no era solo lo que ya se había hecho, sino lo que podía hacerse con ese conocimiento. El fantasma de que virus y bacterias creados en esos laboratorios terminen en manos equivocadas aún preocupa a gobiernos y expertos en bioseguridad. La sociedad también pagó un precio alto: la desconfianza en la ciencia y la medicina. Comunidades afroamericanas en Estados Unidos, por ejemplo,
siguen mostrando reticencia a programas médicos oficiales, recordando que fueron engañados en Tuskegee. Lo mismo ocurre en países donde los gobiernos han ocultado información sanitaria. Esa desconfianza, multiplicada por las redes sociales, se convierte en un caldo de cultivo para teorías conspirativas. Y aunque muchas de esas teorías son falsas, tienen un punto en común: la convicción de que los poderosos no dicen toda la verdad. Otro legado importante es la creación de organismos internacionales como los comités de bioética de la ONU y la OMS, que vigilan que los experimentos cumplan normas éticas mínimas. Sin embargo, incluso con esas instituciones, los dilemas persisten. Por ejemplo, en la investigación genética y la edición de ADN con tecnologías como CRISPR, algunos científicos temen que se repitan abusos. El caso de los bebés modificados genéticamente en China en 2018 encendió las alarmas. Aunque no fue un experimento secreto estatal, demostró que la ambición científica aún puede chocar con los límites éticos. El otro gran efecto de los experimentos secretos fue obligarnos a replantear la pregunta: ¿vale todo en nombre del progreso? Para muchos científicos, la respuesta es clara: sin ética, no hay ciencia legítima. Para otros, la tentación de obtener resultados a cualquier costo sigue estando ahí, sobre todo cuando se trata de temas militares o de seguridad nacional. Y es en ese terreno donde la transparencia tiende a desvanecerse. Quizá lo más perturbador del legado de estos experimentos no es lo que sabemos, sino lo que ignoramos. Si durante décadas se ocultaron proyectos como MKUltra o Biopreparat, ¿qué otros programas siguen en marcha hoy, fuera del ojo público? Se realizan pruebas secretas con nuevas armas biológicas, con nanotecnología, con inteligencia artificial aplicada al cerebro humano. La historia demuestra que la posibilidad no es descabellada. Pero no todo es oscuridad. También hubo aprendizajes positivos. La medicina actual, al menos en gran parte del mundo, exige protocolos rigurosos de consentimiento, revisiones independientes y transparencia en los resultados. Aunque no es un sistema perfecto, es mucho más difícil hoy que un experimento a gran escala se lleve a cabo sin que alguien levante la voz. El problema, claro, es que los experimentos secretos del pasado siempre estuvieron protegidos por el mismo escudo, el secreto de Estado. Y ese escudo aún existe. En última instancia, el precio de los experimentos médicos secretos fue enorme. Miles de víctimas, vidas arruinadas, generaciones marcadas por la desconfianza y un legado de miedo hacia lo que la ciencia puede hacer en las sombras. La pregunta final que queda en el aire es si la humanidad será capaz de aprender de esos errores o si, en algún laboratorio oculto, alguien está escribiendo ya el próximo capítulo de esta historia. Porque si algo nos enseñó el siglo XX es que los secretos tarde o temprano salen a la luz. La diferencia es cuántas vidas se perderán antes de que eso ocurra.